En la mitología nórdica conocemos bien a Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, Thor, el poderoso portador del Mjolnir, Loki, el dios del engaño y el caos. Pero, ¿qué hay de Forseti? Su nombre casi ha desaparecido de los relatos, su historia se ha desvanecido con el tiempo. Y sin embargo, fue el dios de la justicia y la conciliación, aquel cuya palabra ponía fin a disputas y conflictos. En un mundo de violencia y conquistas, Forseti representaba algo diferente: la paz a través del juicio, el equilibrio entre el honor y la ley. Pero aquí está el misterio. Los textos nórdicos apenas lo mencionan. No tiene sagas épicas ni hazañas gloriosas, no lideró batallas ni desafió a los gigantes. Simplemente desapareció. ¿Por qué un dios tan crucial para una sociedad que valoraba el honor y la ley quedó en el olvido? ¿Por qué su historia se desvaneció mientras otras se convirtieron en leyendas inmortales? Para responder a estas preguntas, primero debemos desenterrar su historia, explorar su legado y descubrir las razones detrás de su misteriosa desaparición. Este es el relato de Forseti, el dios nórdico de la justicia que el tiempo intentó borrar. Forseti no era un dios cualquiera. Mientras Odín tramaba estrategias para la guerra y Thor aplastaba enemigos con su martillo, Forseti representaba algo distinto: el equilibrio, la paz y la justicia. Era el juez supremo de dioses y hombres, aquel que resolvía disputas con palabras en lugar de armas. Su origen es noble pero trágico. Forseti es hijo de Balder, el dios de la luz y la pureza, y de Nanna, su esposa fiel. Pero si conoces la mitología nórdica, sabrás que la historia de Balder está marcada por la traición y la muerte. Loki lo engañó, los dioses lloraron su pérdida, y con su muerte se profetizó la llegada del Ragnarok, el fin de los tiempos. Esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Qué pasó con su hijo, Forseti? A diferencia de su padre, Forseti no es un dios de tragedia, sino de equilibrio. Su nombre significa literalmente el que preside, y se dice que nadie podía argumentar en contra de su juicio. En los textos donde aparece, se lo describe como el dios que nunca fallaba en dar una resolución justa a cualquier disputa, asegurando que ambas partes quedaran en paz. Pero aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. A pesar de su rol fundamental, no hay historias épicas sobre él. No hay relatos de su infancia, ni sagas sobre hazañas heroicas. Es un dios que simplemente existe en la mitología, pero sin los grandes relatos que inmortalizaron a otros dioses. ¿Por qué? ¿Es posible que su papel como dios de la justicia fuera menos atractivo en un mundo donde los dioses eran venerados por su fuerza y ferocidad? La clave para entender su importancia está en el lugar donde ejercía su poder, su legendario palacio, Glitnir. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. En la mitología nórdica, cada dios tiene su propio hogar legendario. Odín gobierna desde Asgard, en su gran salón Valhalla, donde los guerreros caídos esperan el Ragnarok. Thor habita en Bilskirnir, la estructura más grande jamás construida. Pero Forseti reside en un lugar muy diferente, Glitnir, el Palacio de la Justicia. Su nombre significa resplandeciente, y no es una exageración. Se dice que sus pilares y techo están hechos de oro puro y sus muros de plata, reflejando la luz con un brillo cegador. No es un lugar de guerra, sino de armonía. Aquí, Forseti no necesitaba usar la fuerza ni el miedo para imponer su voluntad. No existía una sola disputa que no pudiera resolver. Sus palabras eran tan precisas, tan imparciales, que ambas partes en conflicto siempre terminaban en paz. Pero, ¿cómo funcionaba la justicia en la mitología nórdica? A diferencia de la visión moderna de la ley, la sociedad vikinga valoraba la reparación sobre el castigo. Los conflictos no se resolvían con cárceles o sentencias, sino con compensaciones. Si alguien era asesinado, la familia de la víctima podía exigir el wergild, un pago en oro o bienes para equilibrar la pérdida. Si un hombre ofendía a otro, se le daba la oportunidad de limpiar su honor en un juicio.
Forseti era el árbitro final en estos casos, el dios que aseguraba que la justicia se cumpliera sin derramamiento de sangre innecesario. Y aunque otros dioses también podían intervenir en disputas, Forseti era el único que nunca fallaba en dar una resolución justa. Pero si Forseti era tan crucial en la estructura de la justicia nórdica, ¿por qué desapareció de los relatos con el tiempo? Aquí es donde entramos en el verdadero misterio. Forseti no solo fue olvidado, sino que su presencia en las fuentes es extremadamente escasa. ¿Fue ignorado porque su papel no encajaba en una mitología dominada por la guerra? ¿O hubo algo más, algo que llevó a su desaparición intencional? La respuesta puede estar en la influencia de una nueva religión que comenzó a expandirse en el mundo nórdico, el cristianismo. Existen varias teorías sobre el por qué Forseti se desvaneció casi por completo de la mitología nórdica. Primera teoría: ¿un dios demasiado pacífico para una mitología de guerra? Los vikingos eran un pueblo de guerreros, navegantes y conquistadores. Su religión reflejaba su modo de vida: dioses poderosos, enfrentamientos épicos y un destino marcado por el inevitable Ragnarok. En este contexto, un dios que promovía la paz y la conciliación no encajaba en la narrativa dominante. Los dioses más venerados eran aquellos que protegían a los guerreros, como Thor, o aquellos que ofrecían sabiduría estratégica, como Odín. Forseti, en cambio, no era un dios de batalla ni de conquistas. Su dominio era la justicia, el equilibrio y la palabra hablada, algo que quizá no resultaba tan emocionante para un pueblo que celebraba la gloria en la guerra. Segunda teoría: su ausencia en las Edas. ¿Censura? ¿O descuido? Uno de los aspectos más extraños de Forseti es su falta de presencia en las Edas, las principales fuentes de la mitología nórdica. Aparece mencionado en la Edda prosaica de Snorri Sturluson, pero no tiene ningún papel relevante en la Edda poética, que contiene los relatos más antiguos y legendarios. Algunos expertos creen que esto podría deberse a que Forseti nunca tuvo un culto fuerte entre los vikingos, mientras que otros sugieren que su historia podría haberse perdido con el tiempo. Pero hay una tercera teoría, aún más interesante. ¿Influencia cristiana en su desaparición? Durante los siglos en que los vikingos se expandieron por Europa, comenzaron a entrar en contacto con el cristianismo. Con el tiempo, muchas comunidades nórdicas fueron abandonando su antigua religión y adoptando la fe cristiana. Aquí es donde las cosas se ponen intrigantes. Algunos estudiosos han señalado que Forseti comparte muchas similitudes con figuras de la justicia en la tradición cristiana. Su nombre y su función recuerdan a San Martín de Tours, un santo medieval asociado con la resolución pacífica de conflictos. Además, en la época de Carlomagno, cuando los francos cristianizaron a los pueblos germánicos, existía una figura legendaria llamada Forsite, un juez divino que dictaba sentencias de manera justa, demasiado similar a Forseti como para ser coincidencia. ¿Pudo haber sido Forseti asimilado dentro del cristianismo? ¿Transformado en una figura santa y separado de sus raíces paganas? No podemos saberlo con certeza, pero lo que sí es claro es que, mientras el cristianismo se expandía, Forseti desaparecía de la mitología nórdica sin dejar rastro de templos ni cultos en su honor. Pero, ¿acaso su legado se extinguió por completo? La respuesta puede sorprenderte, porque aunque Forseti fue olvidado como dios, su influencia en la justicia y la ley puede haber sobrevivido hasta tiempos más modernos. Forseti puede haber desaparecido de los mitos, pero ¿y si su legado siguió vivo en formas que nadie esperaba? Aunque su nombre quedó en las sombras, hay rastros de su influencia en la evolución del derecho germánico y en figuras históricas que promovieron la justicia de manera casi sobrenatural. Forseti y la ley germánica. Los pueblos germánicos, predecesores de los vikingos, tenían un sistema legal basado en el equilibrio y la compensación, en lugar del castigo brutal. Este concepto de justicia, donde el objetivo era restaurar el orden en lugar de imponer venganza, se asemeja sorprendentemente a la función de Forseti.
Con la cristianización de los pueblos escandinavos, muchos de estos sistemas legales evolucionaron, pero mantuvieron el principio de arbitraje pacífico. Algunos historiadores creen que Forseti pudo haber sido una representación divina de estos valores, y aunque el cristianismo eventualmente lo reemplazó, su esencia pudo haberse filtrado en las leyes medievales. La conexión con Carlomagno y Forsete. En los relatos medievales sobre Carlomagno, el emperador franco que impulsó la cristianización de Europa, aparece un personaje llamado Forsete, descrito como un juez justo y sabio que resolvía disputas sin recurrir a la violencia. Algunos investigadores creen que esta figura legendaria podría ser una versión cristianizada de Forseti, adaptada para encajar en la narrativa del Sacro Imperio Romano. ¿Es posible que los cristianos tomaran la imagen de Forseti y la transformaran en una figura aceptable dentro de su religión? No sería la primera vez que esto ocurría. Muchas deidades paganas fueron absorbidas dentro del cristianismo y convertidas en santos o personajes legendarios. Huellas en los sistemas legales modernos. Aunque Forseti ya no es adorado como un dios, su influencia podría haber perdurado en la estructura de la justicia europea. Los principios de resolución de conflictos pacífica, la búsqueda del equilibrio entre las partes y el concepto de compensación en lugar de venganza siguen presentes en muchos sistemas legales actuales. La justicia escandinava, por ejemplo, sigue basada en la mediación y la conciliación, un eco lejano de la labor que Forseti realizaba en Glimnir. Y hay un dato curioso. En la ciudad de Bremen, Alemania, existe una figura de Forseti esculpida en el edificio del Parlamento. ¿Un simple adorno mitológico o una señal de que su legado nunca desapareció por completo? Forseti pudo haber sido olvidado como dios, pero sus principios parecen haber sobrevivido en las leyes, en figuras históricas y en la evolución de la justicia occidental. Entonces, la pregunta final es: ¿qué podemos aprender de su historia hoy en día? La historia de Forseti es un recordatorio de cómo la mitología y la historia pueden entrelazarse de maneras inesperadas. Fue un dios pacífico en una mitología violenta, un juez en un mundo de guerreros, y quizás por eso su legado fue borrado con el tiempo. Pero si miramos con atención, vemos que Forseti nunca desapareció del todo. Sus principios de justicia, equilibrio y resolución pacífica de conflictos siguen vigentes hoy en día, aunque su nombre haya quedado en el olvido. Quizás la verdadera lección de Forseti es que las ideas pueden sobrevivir incluso cuando los dioses desaparecen. Y quién sabe, tal vez haya más dioses olvidados esperando ser redescubiertos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia oculta entre las sombras del tiempo.